Hola mis amigos de Tomando un Café con Ana, bienvenidos a su video académico de esta semana. Iniciamos a trabajar con derecho laboral y pues vamos a partir de las generalidades del derecho sustantivo del trabajo. Quiero antes de iniciar con el video pues invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube y compartan pues el contenido para que podamos llegar a más personas que en algún momento les pueda servir de apoyo en su estudio. Y ahora sí vamos a partir de los principios del derecho del trabajo. Tenemos una variedad de principios, entre ellos está el de tutelaridad, el de garantías mínimas, el de irrenunciabilidad, el de conciliación, el de estabilidad. También tenemos el de imperatividad y necesidad, el de realidad y objetividad. Y por último, el principio del derecho de trabajo como una disciplina hondadamente democrática. Vamos a empezar a explicar cada uno. Cuando hablamos del principio de tutelaridad, entendemos que es una protección jurídica preferente del trabajador frente al patrono o Estado. De esta forma se trata de compensar la desigualdad económica. El principio de garantías mínimas hace referencia al desarrollo o mejora constante para los trabajadores en las condiciones de trabajo llamados a desarrollarse posteriormente en forma dinámica, en estricto cumplimiento con las posibilidades de cada empresa patronal. Encontramos también el principio de irrenunciabilidad. Este consiste en la imposibilidad jurídica en la que se encuentran los trabajadores de privarse voluntariamente de los derechos mínimos que se establecen en la legislación de trabajo. Partimos entonces del principio de conciliación, que es un poco más obvio, pues es un acuerdo o solución equitativa. Está el principio de estabilidad, en el cual se establece que todo contrato individual de trabajo debe tenerse por celebrado por tiempo indefinido, salvo prueba o estipulación lícita y expresa en contrario. El principio de imperatividad y necesidad pues establece la aplicación forzosa en cuanto a las prestaciones mínimas que concede la ley. El principio de realidad y objetividad parte de la objetividad en la actividad económica en conjunto, porque estudia al individuo en su realidad social. El principio del derecho del trabajo como una disciplina hondadamente democrática establece que se centra en el equilibrio y armonía por parte de los intereses tanto de los trabajadores como de los patronos. Y bueno, continuando con ello, podemos hablar también de la naturaleza jurídica del derecho del trabajo. Acá vamos a encontrar diferentes puntos. Vamos a partir de la concepción privativa del derecho del trabajo. Entendiendo esta concepción, que argumenta que el trabajo se basa en un contrato que debe personalizarse como los demás por la espontaneidad y voluntariedad de las partes, en las normas jurídicas civiles o en las equiparables a ella. También encontramos la concepción publicista del derecho de trabajo. En esta pues se establece que sus normas son taxativas o de carácter imperativo, o sea que la autonomía y la voluntad se ve limitada a la aplicación de este derecho, pues sus normas tienden a proteger intereses no particulares sino de carácter general. También encontramos las tesis dualistas del derecho de trabajo. Esta concepción afirma que por una parte el derecho del trabajo tutela intereses privados y por otros pues también va a proteger la generalidad. Pertenece al derecho público por cuanto organiza una especie de tutela administrativa sobre los trabajadores, pero depende por el contrario del derecho privado. Y por último encontramos el derecho del trabajo como un derecho social, pues limita características propias, peculiaridades especiales, desborda los límites de las grandes ramas del derecho y es lícito que sus normas sean derogadas cuando lo convenido resulte más beneficioso para la parte más débil. Sobre sus características entendemos que es dinámico, es social, es tutelar, es expansivo, es autónomo y específico.
Sobre las fuentes del derecho del trabajo, vamos a partir primero de las fuentes tradicionales de la ley para ya poder hablar directamente de las fuentes del derecho del trabajo como tal. Sobre las fuentes tradicionales de la ley están las fuentes reales, las fuentes formales y las fuentes históricas. Por fuentes reales entendemos que son hechos o acontecimientos que sirven de base para las fuentes formales. Las fuentes formales propiamente pues surgen a partir del proceso formal de creación de una norma jurídica. Entre estas podemos encontrar la doctrina, la ley, la jurisprudencia y la costumbre. Y las fuentes históricas pues son documentos que sirven de base para la creación de la norma como grabados, periódicos, entre otros. Ahora bien, sobre las fuentes específicas del derecho del trabajo, encontramos el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, los contratos colectivos de condiciones de trabajo, el reglamento interno o interior de trabajo, los convenios colectivos de condiciones de trabajo, el auto arbitral, los convenios y tratados de la Organización Internacional del Trabajo, la costumbre o usos locales. Mucho ojo, los artículos que se mencionan en ese apartado hacen referencia al Código de Trabajo guatemalteco. Y también podemos encontrar los principios jurídicos para interpretar la legislación del derecho de trabajo. Para poder hablar de estos principios jurídicos vamos a partir de un criterio clásico. En el criterio clásico pues encontramos que para los efectos de interpretar el presente código, sus reglamentos y las demás leyes relacionadas al trabajo, se va a tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social, según el artículo 17 del Código de Trabajo. Pero también encontramos un criterio legal. En el criterio legal hay varias reglas. Primero vamos a encontrar la regla de interpretación técnica. Esta se encuentra regulada en el artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial, que establece que se va a interpretar conforme a su texto, conforme al sentido propio de las palabras, conforme a su contexto, o bien de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando la ley es clara, no se detendrá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. Por su parte, también encontramos una segunda regla, que son los casos de dudas, y aquí vamos a aplicar el principio de indubio pro operario. Y es que se establece que en caso de dudas sobre interpretación o alcance de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable a los trabajadores. Y podemos ver su fundamento en el artículo 106, segundo párrafo de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y la tercera regla pues nos habla de vacíos legales o lagunas legales, que son los casos no previstos en la norma laboral. Su fundamento el artículo 15 y 326 del Código de Trabajo. Acá encontramos el vacío legal sustantivo. Dice, los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver por: de acuerdo con los principios del derecho del trabajo, de acuerdo con la equidad, la costumbre o los usos locales en armonía con dichos principios, o bien de acuerdo con los principios y leyes del derecho común. Pero también encontramos los vacíos legales adjetivos o procesales. Primero deben de cumplir una serie de condiciones: que exista una omisión de procedimientos, que no sea contrario al texto y los principios procesales que contiene el código, y el último es a fin de que pueda dictarse con prontitud la resolución que decide imparcialmente la pretensión de las partes, o sea que dé una solución rápida. De esta forma se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial. Por supuesto que no podíamos dejar pasar los fundamentos constitucionales del derecho de trabajo. Tenemos los derechos sociales mínimos que están regulados en el artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala, obviamente porque son fundamentos constitucionales.
Tenemos también la tutelaridad de las leyes del trabajo, regulado en el artículo 103 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la irrenunciabilidad de los derechos laborales, regulado en el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y la regulación constitucional en relación a los trabajadores del Estado, regulado en el artículo 107 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y bueno, con ello concluimos el video académico de esta semana. Espero que les pueda servir para su repaso, para que puedan comprender mejor esta parte del derecho, y pues los espero con más videos académicos.